Ya saben, hermanos, no cierren su Biblia, ténganla ahí abierta en este pasaje que acaban de leer. Y miren, Pablo va a seguir avanzando. Ya saben que en las introducciones de todas estas predicaciones que llevamos de la carta a los romanos, siempre hacemos un breve, muy breve esbozo de cuál es la línea de pensamiento que viene Pablo desarrollando. Y Pablo va a seguir avanzando, va a seguir avanzando en su argumento para llegar en el capítulo 8, es decir, la predicación del próximo domingo, para llegar al capítulo 8 a determinar la manera en la que los creyentes pueden avanzar realmente de manera correcta en su proceso de santificación. Como él ha venido diciendo y como quedó perfectamente claro en la predicación anterior, y espero otra vez, repito, que estén recordando lo que venimos diciendo y recuerden lo que se dijo la semana pasada, que el esfuerzo del creyente basado en la ley para vencer el pecado es un esfuerzo inútil, ¿sí? El esfuerzo del creyente basado en la ley para vencer el pecado es un esfuerzo inútil, porque la ley no otorga ningún poder para vencer el pecado. El esfuerzo humano nunca bastará para lograr ese objetivo. Estamos en el camino de la santificación, ¿se acuerdan? Eso es lo que no queremos perder de vista. Estamos en ese proceso de santificación, tenemos que ir avanzando, tenemos que ir venciendo el pecado para seguir avanzando de manera correcta. Pero en la ley no vamos a poder. Nuestro esfuerzo humano no va a poder lograr. Es cierto que ya no estamos bajo la esclavitud del pecado. O sea, ya no estamos obligados a obedecerlo como era antes, ya no. Pero, como también se mencionó la semana anterior, dado que nosotros seguimos habitando en cuerpos pecaminosos, en cuerpos mortales, nosotros tenemos teniendo impulsos hacia el pecado. Y eso se nos recordó también la semana pasada. Pero también, acuérdense, estamos en una nueva esfera. Ya no estamos en la esfera del dominio del pecado, estamos en la esfera del dominio del Señor, en esclavitud del Señor, en la esfera de la gracia. Entonces, en esta nueva esfera en la que nos encontramos, entonces nosotros estamos capacitados para poder vencer esos impulsos pecaminosos. Y así terminó la predicación pasada, ¿se acuerdan? Con esa exhortación a que pidamos la gracia del Señor para poder vencer todos esos impulsos pecaminosos. El problema se presenta, y otra vez debemos decirlo, cuando nosotros queremos hacer esas cosas basadas en nuestro esfuerzo, basadas en los argumentos legales, en los argumentos de la ley de Dios, o como también se mencionó por ahí la semana pasada, de una manera práctica para nosotros, cuando queremos vencer el pecado y avanzar en la santificación basados en el legalismo o en la religiosidad, cuando también nosotros queremos hacer eso, pues obviamente que no vamos a poder hacerlo, no vamos a poder avanzar en nuestra santificación. Debemos insistir otra vez, hermanos, aquí cuando estamos iniciando la predicación de hoy, otra vez quiero insistir en que no debemos de perder el hilo del argumento que Pablo viene desarrollando en toda esta carta de los romanos. En esencia, nosotros podemos decir que en este momento Pablo sigue hablando de la santificación, sigue hablando de ese proceso en el que nosotros vamos avanzando en ser más santos, en parecernos cada vez más a nuestro Señor Jesucristo.
Y entonces con esa idea, con ese panorama, con esa mirada, es que nosotros debemos reflexionar en el pasaje que acabamos de leer. Capítulo 7, versículos 7 al 25. Miren, en esta sección, Pablo va a volver a abordar el tema de la ley. Va en los primeros versículos de esa sección, va a volver a mencionar algo acerca de la ley, del papel que la ley desempeña en relación al pecado. Y luego, cómo es que, basados en esa ley, el enfrentamiento del pecado siempre va a ser una derrota segura. Si nosotros enfrentamos esa lucha de manera incorrecta, siempre va a haber una derrota segura. Como dije al principio, este pasaje apunta, no lo pierdan de vista. De hecho, lo voy a ir mencionando durante la predicación y con eso voy a cerrar. Esto apunta a que nosotros encontremos la manera correcta que Pablo nos va a presentar para salir victoriosos en la lucha contra el pecado. Bien, he dividido la predicación en 3 puntos. El primero es: el problema no es la ley, el problema es el pecado. El problema no es la ley, el problema es el pecado. Si ustedes echan una miradita 2 versículos arriba de lo que leímos en este momento, ahí al versículo 5, nos vamos a encontrar con que ahí Pablo había escrito: las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros llevando fruto para muerte. Las pasiones pecaminosas que eran por la ley. Eso escribió Pablo, ¿verdad? Ya se nos explicó, pero bueno, él escribió esto. Acuérdense que hemos dicho que Pablo tuvo durante todo su ministerio ese enfrentamiento con aquellas personas que no aceptaban esa doctrina, esa teología, que no era propia de Pablo, ciertamente, sino que el Señor Jesucristo le había dado. Y había muchos enemigos que se enfrentaban a ellos y aprovechaban cualquier enseñanza de Pablo para tergiversarla y para decir que Pablo estaba diciendo algo que en realidad no estaba diciendo. Entonces, cuando ellos, por ejemplo, escuchaban esto, que las pasiones pecaminosas eran por la ley, entonces seguramente que sus enemigos iban y le decían: entonces lo que Pablo está diciendo es que la ley es pecado. Bueno, así empieza, con esa suposición, Pablo empieza y por eso presenta la pregunta inicial del versículo 7. ¿Qué diremos pues? La ley es pecado, la ley es pecado. Y entonces, ya saben, Pablo ha utilizado muchas veces esas preguntas retóricas y siempre ha respondido de la misma manera, y otra vez lo hace. ¿Se dan cuenta? ¿Cómo dice? En ninguna manera. Una respuesta enfática, una respuesta determinante. ¿La ley es pecado? No, de ninguna manera. Y entonces Pablo va a empezar a desarrollar su argumento hasta llegar ahí al versículo 12, y del versículo 7 al 11 va a desarrollar un argumento hasta llegar finalmente al 12, donde él va a asegurar a esta pregunta: ¿qué pues diremos? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Verso 12: la ley a la verdad es santa, y el mandamiento santo, justo y bueno. Esa es la conclusión a la que va a llegar, pero va a argumentar, y vamos a revisar este argumento de Pablo. Verso 7, ya lo ha dicho Pablo anteriormente, pero nuevamente aquí en este verso 7, después de que ha aseverado que la ley no es pecado, dice ahí: pero yo no conocí el pecado sino por la ley. La ley no es pecado, pero sí está relacionada. Si hay una relación, él va a establecer cuál es la relación correcta. La ley entonces fue puesta en primer lugar para señalar lo que es pecado. Él ya lo había escrito. Capítulo 3, versículo 20, él escribió: por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Para eso había sido puesta la ley. Y él señala específicamente uno de los 10 mandamientos, ¿verdad? La ley en general, el Pentateuco, tiene más de 600 mandamientos, siendo los más
centrales y los más conocidos por nosotros, dando por el pueblo judío, y los conocían todos, los 10 mandamientos. Él toma uno de esos 10 mandamientos, de hecho el último de ellos, y él dice: yo no conociera la codicia si la ley no dijera no codiciarás. ¿Sí? O sea, si la ley no dijera está prohibida o no es correcta la codicia es pecado, entonces yo no sabría que eso es pecado. Y entonces Pablo añade ahí en el verso 8, entonces, que no es la ley, sino el pecado, que haciendo uso de ese mandamiento, dice, produjo en él toda codicia. Yo no sabía que la codicia era mala si la ley no dijera no codiciarás. Y cuando eso pasó, entonces la codicia tomó oportunidad por el mandamiento y produjo en mí, dice, toda codicia. Esto es, miren hermanos, como se ha venido señalando en las predicaciones anteriores, con base en esto que Pablo nos va escribiendo en esta carta, la naturaleza pecaminosa del ser humano genera de por sí pecado. Es decir, no es necesario que la ley exista para que el pecado exista. ¿Se acuerdan que ya lo vimos en predicaciones anteriores? El pecado existía aun cuando la ley todavía no existía. ¿Se acuerdan? ¿Por qué? Porque hubo muerte. Desde Adán hasta Moisés la gente moría aunque no había ley. ¿Qué significaba eso? Que el pecado sí existía. Ok, eso es lo que está diciendo. Entonces, la naturaleza pecaminosa del ser humano genera de por sí pecado, aunque no exista una ley expresa. Sin embargo, cuando el mandamiento aparece, esa naturaleza pecaminosa del ser humano se exacerba. ¿Sí? Ante la prohibición, la pecaminosidad del hombre se exacerba. Y ante la prohibición, el pecado se hace más evidente. El pecado se presenta en toda su magnitud. ¿Se acuerdan el ejemplo de la persona que se robaba las manzanas de la semana pasada? ¿Sí se acuerdan? Ok. Pues el pecado, ella estaba pecando, ¿no? Pero cuando el mandamiento aparece, entonces ese pecado se hace más evidente. Y además, todavía no solamente me robé la manzana, sino ahora no pases de la línea y me paso. O sea, el pecado todavía abundó. Entonces, eso es lo que está diciendo Pablo aquí, ¿verdad? Esto lo que está diciendo es el ejemplo de este hombre que se robaba las manzanas, nos ejemplifica perfectamente esto que Pablo está diciendo aquí. Y añade al final del verso ahí, porque sin la ley el pecado está muerto. Ahora, esto no significa que si no hay un mandamiento, entonces el pecado deja de ser pecado. ¿Sí? O sea, no es que, es que no hay en ningún lado que me diga que esto está prohibido, entonces pues no es pecado. No pasa así. Aquí no pasa así. Lo que quiere decir esto, como acabamos de señalar, es que cuando el mandamiento está presente, en realidad exacerba el pecado. Cuando el pecado es revelado por la ley, el pecado se vivifica, es decir, cobra todavía más fuerza, cobra más vida. Esto es lo que significa, pues dice, porque sin la ley el pecado está muerto. No es que no exista, simplemente que no se hace tan evidente, pero cuando el mandamiento llega, el pecado aparece en toda su magnitud. Versículo 9. Pablo dice que él sin la ley vivía en un tiempo. ¿Qué significa esto? Conocemos perfectamente la vida de Pablo, ¿verdad? Pablo era un perfecto judío, y un judío perfecto siempre bajo la ley. Él se jactaba, ¿verdad? Escribe ahí en otra de sus cartas, dice, soy de la tribu de Benjamín. ¿Y qué dice? Circuncidado al 8º día. ¿Dónde decía que se tenía que circuncidar al 8º día?
en la ley. Desde su mismo nacimiento, Pablo estuvo sujeto a la ley. Y cuando él creció, llegó a ser un celoso fariseo. Y los fariseos eran, pero férreos defensores de la ley. Entonces, y Pablo se volvió así, un fariseo celoso, y se jactaba de ser irreprensible en cuanto a la ley. Desde su nacimiento Pablo había estado sujeto a la ley. ¿Por qué dice aquí que sin ley vivía en un tiempo? Bueno, lo que esto probablemente significa, lo más probable, es que esto quiera decir que más bien hubo un tiempo en el que él en realidad no entendía cuál era la naturaleza de la ley y cuál era el propósito correcto de la ley. Él no la entendía verdaderamente. Él la conocía y la conocía muy bien. Y la seguía de tal manera que presumía ser irreprensible delante de ella. Y la defendía. Y la defendía férreamente. Es decir, Pablo era un perfecto fariseo. Era un perfecto religioso. Y era un perfecto legalista. Pero no entendía la verdadera naturaleza de la ley. ¿Para qué había sido puesta? ¿Cómo había que seguirla? No lo entendía. Por eso decía, por eso escribe aquí, que él en un tiempo vivía sin la ley. Ahora, con ese mismo pensamiento, dice, venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Con esa misma línea de pensamiento, entonces lo que esto significaría es que entonces cuando él ya entendió la naturaleza de la ley, lo cual expresa aquí con las palabras, cuando llegó el mandamiento, dice, el pecado revivió. O sea, que no existía, se había muerto el pecado. No, el pecado ahí estaba. Pero, como acabamos de decir y de explicar, ¿qué pasó? El pecado se hizo más notorio y se exacerbó y tomó su verdadera naturaleza. Y entonces se hace patente el pecado y entonces dice, cobra más vida, como veníamos explicando. Y dice, y por lo tanto, dice Pablo, entonces yo morí. Es decir, él se dio cuenta de que en realidad no estaba guardando la ley como él pensaba que lo estaba haciendo. Se ufanaba de que así era, pero en realidad no lo estaba haciendo. Dice un comentarista que por eso él selecciona este pecado de no codiciarás. ¿Sí? Porque dice que esa codicia es el deseo de tener lo que no es propio y de adueñarse cada vez y de enseñorearse cada vez más de las cosas y ser superior a los demás. Eso implica la codicia. Y entonces Pablo, ¿de qué se jactaba? De aventajar a todos los de su época en cuanto a la ley. Sin embargo, cuando él entiende que esa no era la manera correcta, él entiende que por lo menos ese mandamiento de no codiciarás lo estaba cometiendo. Es decir, se estaba jactando de cosas que no eran reales. Entonces él entiende, y por eso dice, el pecado revivió y yo morí. ¿Por qué? Porque entendió entonces que en realidad, pretendiendo guardar la ley, no la estaba guardando. Cuando entendió la verdadera naturaleza, no la estaba guardando, y entonces entiende que él es un transgresor de la ley, y lo único que queda es que él está, como ha escrito al principio de la carta a los Romanos, está bajo la ira de Dios por ser un transgresor de la ley. Versículos 10 y 11. Dice ahí que el mismo mandamiento que era para vida, porque ya muchos de ustedes están avanzando, ya han leído ya el Pentateuco, ¿se acuerdan cómo muchas veces dice el Señor, aquí te pongo el mandamiento, aquí te pongo mis estatutos, y que son para
vida, son para vida. La ley, el Señor la dio para que tuvieran una vida abundante, una vida próspera, el pueblo judío en la tierra donde iba a entrar. Dice, y ese mandamiento que era para vida, dice Pablo, a mí me resultó para muerte. ¿Cómo fue esto? Bueno, él lo explica ahí, porque en primer lugar dice, bueno, como hemos venido diciendo, el pecado se exacerbó, ¿verdad? El pecado tomó su real magnitud, se manifestó tal cual es, y por eso pues él murió. Y en segundo lugar, porque la misma ley determinaba que quien pecara fuera muerto. Y él lo ha dicho también aquí, ¿verdad? El que peca, el resultado del pecado es la muerte. La paga del pecado es la muerte. Entonces Pablo dice, aquel mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte, cuando yo entendí que era un transgresor de esa ley. Y con esto entonces llega al versículo 12, a esa conclusión que ya mencionamos hace un momento. La ley no es pecado. El problema no es la ley, el problema es el pecado. Y por eso declara enfáticamente en ese verso 12 que la ley es santa. ¿Por qué es santa? Porque proviene de Dios, de un Dios infinitamente santo. Porque la ley dada por un Dios santo manifiesta la santidad de Dios. La santidad de Dios, que para nosotros resulta realmente impactante, ¿verdad? Cuando ustedes están llegando a leer ahí el Pentateuco, digo por los grupos de lectura que estamos teniendo, queda claro, ¿verdad? Por los comentarios que hacen, cómo es impactante. Oye, ¿cómo es posible que Dios diga eso? Y si no, parece que ante lo más mínimo viene la muerte, el castigo, ¿no? ¿Por qué? Porque viene manifestada la santidad de Dios. La ley es santa y por lo tanto los mandamientos de esa ley son santos, justos y buenos. Verso 13. Entendido entonces que la ley es buena, siguiendo otra vez con ese método que está usted utilizando Pablo de las preguntas retóricas, entonces él plantea que si lo que es bueno vino acaso a hacerle a él para muerte. O sea, lo bueno, en vez de servirme para bien, me sirvió para mal, me sirvió para muerte. Y otra vez la respuesta enfática: de ninguna manera, de ninguna manera. Y él explica aquí en el verso 13 que no fue el mandamiento, que es bueno, otra vez, sino que fue ¿qué? El pecado. Fue el pecado para mostrarse pecado lo que le produjo la muerte. Otra vez, porque la paga del pecado es muerte. No fue el mandamiento, fue el pecado. ¿Cómo se iba a manifestar que era pecado? Produciendo la muerte. Otra vez, el problema no es la ley, el problema es el pecado, que haciendo uso de lo bueno, pone de manifiesto todo lo malo, toda la terrible naturaleza pecaminosa, y provoca el único resultado que se da por causa del pecado, que es la muerte. Hasta aquí entonces, hasta este verso 13, Pablo ha insistido, lo que nos ha estado mostrando es cómo es el poder del pecado. Y nos está recordando cómo ese pecado solo conduce a la muerte. Y quiero insistir por tercera vez, no es la ley. El problema no es la ley. El problema es el pecado. La ley, ¿qué hace? ¿Qué relación tendría en todo caso con el pecado? Bueno, que la ley solamente da evidencia del pecado. La ley da evidencia de la gravedad del pecado, y lo hace porque la ley es santa. Es el mandamiento de Dios
para que los hombres vivan en santidad, en justicia y en bondad. La ley no es pecado. La ley no produce el pecado. Solo da evidencia del pecado porque la ley es santa. La santidad de la ley de Dios y de todos sus mandamientos no cambian. No cambian nunca. Lo que Dios dijo que era bueno, ha sido bueno siempre, sigue siendo bueno hoy y seguirá siendo bueno siempre, aunque el mundo diga todo lo contrario. Bueno, y los varones que salimos estos días, bueno, vimos ese aspecto, ¿verdad? Cómo la ley puede decir y quiere querer corregir lo que Dios ha dicho porque no le gusta, pero sin embargo no va a cambiar, porque la ley es santa y siempre va a permanecer. Entonces, la santidad de la ley de Dios y de sus mandamientos no van a cambiar nunca, siguen siendo así, siguen siendo santos, justos y buenos, y siguen siendo una clara evidencia de la santidad de Dios. Miren, hermanos, para nosotros hoy en día, lo sabemos y es necesario repetirlo, para nosotros ciertamente, la ley no es el medio para nuestra salvación, eso lo sabemos, ¿verdad? La ley no es el medio para nuestra salvación. Es más, la ley ni siquiera nos da, como ya lo mencionamos, ni siquiera nos da el poder para poder avanzar en nuestra santificación, tampoco. Pero aplicada en su contexto correcto, sigue siendo la ley de Dios, sigue siendo el parámetro para una conducta justa, santa y buena. Sigue siendo una norma de conducta, insisto, aplicada en el contexto y de la manera correcta, una conducta a la que los creyentes debiéramos aspirar. Punto número 2, la realidad de la lucha interior del creyente. La realidad de la lucha interior del creyente. Estamos en una nueva esfera. El creyente se encuentra ahora en una nueva esfera. Ya no está bajo la esclavitud del pecado. Ahora es esclavo de Dios, es esclavo de la justicia, es esclavo de la obediencia. Ya es una nueva esfera, y en esa nueva esfera el creyente, de manera natural, que quede claro, el creyente de manera natural, por estar en una nueva esfera, él apunta a la santificación de manera natural. De manera natural, el creyente apunta al cumplimiento práctico de la justicia de Dios que le ha sido imputada. Y ese debe ser el deseo de todo creyente, porque esa es una muestra evidente de que es un verdadero creyente, que de manera natural está apuntando siempre a la santificación. Y por eso el creyente atesora la ley de Dios. Sabe que es santa, justa y buena. Y sabe que al obedecer la palabra de Dios, él está agradando a su Dios. Y esto desea hacerlo. Un verdadero creyente desea obedecer a Dios, desea agradar a Dios. Mas tal deseo tiene un obstáculo. Y por eso es que se genera una muy fuerte lucha interna en el creyente.
Y de eso es de lo que Pablo nos habla en esos versículos 14 al 25. Miren, aunque Pablo aquí se va a expresar en primera persona, y quiero decirles nada más así como un pequeño paréntesis, que en este pasaje hay mucho debate entre los teólogos, en que Pablo dice yo, y todos debaten que si es la experiencia personal de Pablo, que si está hablando solamente relacionándose con los judíos, o tal vez con todos los creyentes, que si en la primera sección que ya vimos está hablando de su pasado antes de ser cristiano, y ahora a partir de este versículo, ahora que ya es creyente. Y bueno, hay un debate tremendo con todo esto. Solamente se los quiero mencionar por si en algún momento ustedes leen algo o escuchan por ahí otra cosa, bueno, que sepan que sí es así, pero no voy a tomar esas cosas en este momento, no vienen al caso. Me voy a estar expresando, cuando Pablo está hablando aquí en primera persona, yo voy a expresar como del creyente, ¿sí? La experiencia que Pablo dice el yo, lo voy a estar expresando como la realidad del creyente en general. Bueno, aclarado este punto, verso 14. El creyente entiende que la ley es espiritual. ¿Por qué? Pues porque viene de Dios, ¿verdad? Porque viene de Dios, porque desciende del cielo. Entonces la ley es espiritual, y esto es lo que Pablo acaba de determinar en los versículos anteriores. La ley es santa. Por lo tanto, la ley es lo que determina lo que el creyente debiera querer hacer, lo que agrada a Dios, lo que Dios ha estipulado. Pero en contraste con esta verdad, seguimos en el verso 14, también es cierto, dice ahí, que el creyente aún es carnal. ¿Qué significa esto? Que el creyente de entrada sigue habitando en esta tierra, que sigue habitando en un cuerpo mortal que todavía no ha sido redimido. ¿Qué quiere decir esto? Si lo saben, nada más recordémoslo. Cuando el Señor se manifieste, nuestro ser íntegro, va a ser redimido totalmente. ¿Ya hemos sido redimidos? Sí. ¿Ya somos salvos? Sí. ¿Estamos por alcanzar nuestra redención total? Sí, también. Sobre todo en esta parte de nuestro cuerpo mortal. Si a nosotros nos corresponde, y aquí sí, aunque no me gritaría yo amén, ¿verdad? Nos corresponde el arrebatamiento de la iglesia cuando el Señor nos lleve. Y todos dijimos, y ojalá fuera hoy. Bueno, entonces en ese momento ya saben que estos cuerpos, 1 Corintios 15, bueno, no estamos predicando de Corintios, pero ya lo dijimos, ¿verdad? Va a haber una transformación, porque esto corruptible no puede heredar lo incorruptible. El cuerpo tiene que ser transformado. Si no nos toca eso, bueno, vamos a morir físicamente, ¿se acuerdan, verdad? Nuestro cuerpo se va a quedar aquí porque es corruptible, ¿sí? Y nuestro espíritu irá a la presencia de Dios. Y cuando el Señor se manifieste, entonces este cuerpo mortal va a ser transformado y se unirá a nuestro espíritu, y entonces tendremos la redención de este cuerpo. Mientras tanto, seguimos viviendo en un cuerpo mortal y que está sujeto todavía a todas estas cuestiones. Es un cuerpo no redimido, y por tanto este cuerpo sigue siendo susceptible de pecado, ¿sí? El cuerpo sigue siendo susceptible de pecado. Ahora, hermanos, esto no significa, hay que entenderlo bien, esto no significa que el creyente siga en la carne. Lo va a Pablo a hablar de esto un poquito más adelante. Se nos mencionó un poquito la semana pasada, tengan paciencia, ya la próxima semana entraremos con esto. El creyente ya no está en la carne, y Pablo, cuando habla en Gálatas, ¿se acuerdan? Dice que los deseos de la carne luchan contra los deseos del espíritu. ¿Por qué? Porque hay esta realidad en el creyente. Pero el creyente no está en la carne, es decir, ya no está esclavizado al pecado.
Ahora, entonces, ¿cómo entendemos esto? Bueno, a ver, si esta frase nos ayuda, este juego de palabras nos ayuda. El creyente ya no está en la carne, pero la carne aún está en el creyente. ¿Sí se entiende mejor esto? El creyente ya no está en la carne porque ya no es esclavo del pecado, ¿no? Pero la carne todavía sigue estando en el creyente porque estamos viviendo todavía en este cuerpo no redimido. Ahora esa parte no redimida es la que en un momento dado llega otra vez, dice Pablo en este versículo, vendida al pecado. O sea, no es el creyente como tal, porque el creyente ya ha sido redimido. Sin embargo, esa parte que no ha sido redimida, que es su cuerpo, todavía es vendida al pecado. Solamente el cuerpo mortal no redimido. Y por eso, porque el creyente ya es redimido, pero tiene una parte que todavía le falta, por eso es que se genera una lucha. Esa lucha que hemos señalado, esa lucha que Pablo va a detallar a continuación. Verso 15. El creyente dice quiere. ¿Qué significa esto de este verbo querer? Bueno, querer significa desear, tener la voluntad de, tener el propósito de encaminarse a. Eso significa querer. Entonces el creyente quiere, dice ahí en el verso 15, hacer algo. ¿Qué es lo que el creyente verdadero querrá hacer? Bueno, querrá hacer lo que es santo, justo y bueno, porque eso agrada a Dios. El creyente quiere hacer lo bueno, lo correcto, lo santo. Dice ahí el verso 15, pero no lo hace. Pero no lo hace. Al contrario, hace lo que aborrece. ¿Qué es lo que aborrece? El pecado. El pecado. Paréntesis, pequeño, breve. Que alguien aborrezca el pecado es prueba de que en verdad es un verdadero creyente. Porque un incrédulo no aborrece el pecado, le gusta, se goza en él, lo practica y se complace con los que lo practican. Y eso nos dice Romanos 1:32. Fin del paréntesis. Entonces retomemos. El creyente desea hacer lo que es justo, lo que es correcto delante de Dios, pero termina haciendo lo que es pecaminoso. Y dice el versículo 15 que eso no lo entiende. Yo quiero hacer lo bueno, pero termino haciendo lo malo. No entiendo. Verso 16. Al hacer lo que no quiere, pues sabe que es pecado, y ese pecado está siendo señalado por la ley. Entonces, de esta manera, el creyente está comprobando, está aprobando que la ley establece lo que es bueno. Si yo hago lo que no quiero porque sé que es malo, entonces estoy aprobando que la ley que dice que eso es malo, entonces la ley es buena. Esa es la conclusión del verso 16. Verso 17. Al entender esto, el creyente concluye que entonces, dice ahí, no es él quien hace lo que no quiere. ¿Quién es ese él que no quiere? Pues es el hombre redimido que ya ha sido liberado de la esclavitud del pecado. Ese ser redimido es el que no quiere hacer lo malo. Y dice ahí que entonces quien hace lo malo es el pecado que mora en él. ¿Qué es esto? Bueno, es la vieja naturaleza.
que Pablo le expresa así en otras cartas, en Efesios, ¿verdad? Dice, la vieja naturaleza, que todavía habita, ¿en dónde? En su cuerpo mortal. Todavía habita en su cuerpo mortal, porque ese cuerpo mortal todavía no ha sido redimido. Dice, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. ¿Cómo? Si ya fuiste redimido del pecado. Es que todavía hay un reducto ahí, ¿verdad? Que es el cuerpo mortal, donde habita ese pecado. Verso 18. Por eso el creyente sabe que en él, y esto otra vez, es decir, en su cuerpo mortal no redimido, en él no mora el bien, aún mora el pecado. Otro paréntesis. Sí, ahí está, ahí se puede llegar el pecado, ahí puede el pecado hacer de las suyas, pero ya no se está esclavizado al pecado, ya no se está obligado a obedecerlo. Ya se está, a pesar de tener esa condición, ya se está en la posibilidad de rechazarlo y vencerlo. Fin del paréntesis. Y entonces el creyente sabe que aún hay un reducto de pecado allí en él, aunque el querer el bien está en él por la nueva esfera en la que se encuentra. No lo hace por eso, sino lo hace por ese reducto que aún queda de no redención en el creyente. Versos 19 y 20. Reitera, el creyente no hace el bien que quiere, hace el mal que no quiere. Y si hace lo que no quiere, no lo hace él en tanto persona redimida, sino el pecado que aún hace estragos en ese reducto de su cuerpo mortal. Verso 21. Después de meditar en esto, llega a una conclusión. Lo que no entendía allá en el verso 15, ahora lo entiende. Hay una ley que está en él, hay un principio que rige en él. En ese transitar a la vida de santidad que se genera por la nueva naturaleza, esa nueva naturaleza que le ha sido aplicada, el creyente sabe, como ya lo dijimos hace un momento, el creyente sabe que mientras no llegue a la presencia del Señor y habite en este mundo y en este cuerpo, aún habrá posibilidad de manifestar maldad en su vida. Por esa parte carnal, no regenerada en la que sigue habitando. Ahora, hermanos, yo quiero en este punto, quiero que ustedes empiecen a considerar lo que quiero que se lleven el día de hoy y que voy a repetir todavía más adelante, pero quiero que en este momento empiecen a considerar. O sea, hay una realidad, ya somos redimidos, pero todavía hay una parte de nosotros que es susceptible de estar pecando. Esta realidad, hermanos, no debe ser un justificante para vivir vidas mediocres espiritualmente hablando. El que sea una realidad que nosotros estemos en una lucha no debe ser un justificante para que vivamos vidas mediocres espiritualmente hablando. Sí, es una lamentable realidad, pero debe ser una lamentable realidad que nos debe hacer ir en busca de la solución para poder vencer. Y esa es la que Pablo nos va a dar a partir del capítulo 8. Sí hay una manera. Versos 22 y 23, vuelvo al texto. Pablo vuelve a señalar en estos versículos esa lucha interna del creyente. Por un lado, el hombre interior, dice Pablo ahí, el hombre interior. ¿Qué es el hombre interior? La persona redimida. Ese hombre interior en su nueva naturaleza, en esa nueva esfera en la que se encuentra, de manera natural, y otra vez entiéndanlo, de manera natural,
Se deleita en la ley de Dios. Un verdadero creyente se va a deleitar en la ley de Dios. Dice ahí, pero en sus miembros, otra vez en esa parte de su humanidad no redimida, opera otro principio que se opone a la ley de su mente. Aquí otra vez mente es equivalente al término de hombre interior. Aquí mente también es la persona redimida. Ahora, cuando ese deseo pecaminoso se impone, entonces, dice, lo que triunfa es la ley del pecado. ¿Y dónde opera esa ley del pecado? Solamente en sus miembros, en esa parte que no ha sido redimida todavía, pero ya no opera en su interior, solamente en sus miembros. Hermanos, hay una realidad. El creyente ha sido redimido, pero aún permanece en un cuerpo que no ha sido redimido. Y ese cuerpo es el único espacio en el que el pecado puede hacer estragos en ese espacio. Y por eso, porque él ya es redimido, pero tiene una parte que todavía no, por eso es que se presenta esta lucha en el creyente. Y ahora, hermano, yo quisiera preguntarte entonces, oye, hermano, ¿tú de verdad estás luchando? O sea, esta lucha de la que Pablo nos está hablando aquí se está presentando en ti en realidad. ¿De veras estás luchando? ¿Qué tanto de verdad estás luchando tú en realidad? ¿Qué tanto tú deseas hacer el bien? Y no hablemos en un sentido moral humano, sino hacer el bien en el sentido de lo que agrada a Dios. ¿Qué tanto tú te deleitas en la ley de Dios? Deleitas en la ley de Dios. De tal manera que cuando se presenta esa lucha, tú en realidad estás ahí dudando. Medítalo seriamente, porque esa lucha, escúchalo bien, esa lucha solo se presenta en aquel que es un verdadero creyente. Quien no lucha contra el pecado, cristiano no es. Punto número 3, el grito de un verdadero creyente. El grito de un verdadero creyente. Miren, sin duda que hasta aquí, y cuando leemos este pasaje, y así lo presenta Pablo, es una realidad. El panorama no parece nada bueno. O sea, hasta aquí el panorama es malo, ¿verdad? Hay una verdadera lucha interna en el creyente, pero parece que el resultado siempre será de derrota. Parece que así es, ese es el panorama que vemos aquí. Pero esto no es deseable. El creyente verdadero, otra vez quiero insistir en eso, el creyente verdadero no quiere que sea así. Y el creyente verdadero se lamenta por eso. Versículo 24. Miserable de mí, dice Pablo, miserable de mí. Es un grito desesperado. Es un grito desesperado que definitivamente no puede venir de un inconverso. Un inconverso no puede gritar eso nunca. Es un grito desesperado de alguien que de verdad desea agradar al Señor. De alguien que de verdad se deleita en la ley de Dios. De alguien que ha tomado conciencia de la infinita santidad de Dios. Y por eso se da cuenta de la condición en la que se encuentra. De alguien que cada vez está avanzando más y más. Y se va dando cuenta de esa condición. Y de lo frustrante que es el no poder llegar al objetivo, a la meta deseada, a lo que él quiere en su interior. Solamente en estos se puede expresar ese grito desesperado. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte?
Quien expresa este grito de dolor sabe que es salvo, que en realidad es salvo, que su ser interior ha sido transformado y por eso quiere agradar al Señor, pero sabe que su cuerpo mortal sigue siendo tentado. Y aunque él no quiere, a menudo sigue siendo derrotado por el pecado. Él no lo quiere, pero le está pasando por ese cuerpo mortal no redimido en el que aún habita. Y por eso él desea ser librado de ese cuerpo de muerte. Aquí la palabra librar tiene la idea de rescatar del peligro, ser rescatado del peligro para ser puesto a salvo. Eso significa librar. Entonces, esta pregunta de Pablo pudiéramos expresarla de la siguiente manera: ¿Quién me rescatará de este cuerpo de muerte para ponerme a salvo, para ya no seguir pecando? ¿Quién me va a librar de esto? Miren, todo comentarista y todo predicador, cuando llegan a este versículo, invariablemente hacen referencia a lo que les voy a decir a continuación. Bueno, no me quiero quedar atrás de todos, ¿verdad? Por eso. Llegan a esta parte y señalan que en aquel tiempo había una costumbre que era bastante dura. Cuando alguien era encontrado en una falta, como un delincuente, había encontrado una falta y era condenado, le ataban un cadáver en la espalda. Así, un cadáver, literalmente. ¿Qué va a pasar con el cadáver en 2-3 días? Se va a empezar a descomponer, se va a empezar a pudrir, ¿no? Pero el condenado a muerte no se puede deshacer de él. ¿Qué va a pasar con él? Yo no quiero ni imaginarlo, ¿no? Imagínense, gusanos por allá. No sé, no, imagínense. Bueno, pero esa era una costumbre real, Todos los comentaristas dicen que Pablo pudiera tener por aquí esto en mente, ¿no? Cuando él dice: oye, yo ya soy redimido, eso es algo, pero tengo un cuerpo mortal que todavía me hace, y él grita: ¿quién me va a librar de este cuerpo de muerte? Este cuerpo que solamente produce mal en mí. Hay una verdadera desesperación en Pablo. Versículo 25, y dijéramos, después de esa situación de desesperación por la condición, podríamos decir Verso 25: gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. ¿Es posible librarse del cuerpo de muerte? Cuando el panorama que ha venido presentando Pablo dice: oye, parece que siempre vamos a estar de derrota en derrotas. El panorama es de derrota solamente. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Sí es posible. Hay posibilidad. Hay una respuesta, hay una solución, y Pablo la sabe perfectamente. Y por eso se desborda en gratitud a Dios. ¿Por quién? Por el Señor Jesucristo. ¿Quién le va a librar de eso? El Señor Jesucristo. El creyente en el Señor Jesucristo ha sido justificado, ha sido salvado. Y el creyente en el Señor Jesucristo puede vencer el pecado que aún se va a estar presentando en su vida. El creyente puede seguir de manera exitosa su camino de santificación. ¿Por quién? Por medio del Señor Jesucristo. La lucha que se da en el creyente por vivir en un cuerpo mortal no redimido, una lucha que se da contra el pecado, puede no ser una vida de derrota tras derrota, sino que puede ser una vida de
victoria tras victoria. ¿En quién? En el Señor Jesucristo. Pablo concluye este verso 25 resumiendo lo que ha dicho en toda esta sección acerca de esa lucha interna del creyente, pero yo ya no quiero abundar más porque no quiero que se queden con esa idea. Yo quiero que se queden más bien con la esperanza de victoria. Victoria que Pablo va a empezar a desarrollar en el capítulo 8. En la predicación siguiente, no se la pierdan, por favor. Estamos en ese camino de santificación y cuesta trabajo y parece que el panorama es muy malo y de derrota, pero en Jesucristo la derrota se convierte en victoria. Y otra vez, hermanos, esta realidad, el contenido de esta sección, la enseñanza que encontramos aquí, no es para relajarse. ¿Sí? Bueno, pues como hay una realidad, que hay una lucha interna en nosotros, entonces, pues no hay problema, ¿no? No es para justificarse. Bueno, pues ya Pablo lo dice ahí, ¿no? Y si bien es cierto, no nos aprendemos ninguna cita, esta sí no la aprendemos de memoria, ¿verdad? ¿Ves? Romanos 7, del 7 al 25, dice que estamos en una lucha y estamos cayendo en pecado. Entonces, no hay problema, ya ves, ahí está en la Biblia. No es para justificarse. Y mucho menos para seguirlo haciendo. Bueno, pues como eso es una realidad, entonces si sigo pecando, pues no hay tanto problema. Al fin que Dios ya me perdonó, Dios ya me justificó, Dios ya me dio la salvación y mi salvación depende de la fidelidad de Dios y yo voy a llegar para allá. Entonces no importa que yo en la santificación no avance o el pecado me esté venciendo cada rato. No es para seguir haciendo lo mismo. La enseñanza de este pasaje debe ser una verdadera carga. Un dolor verdadero debería provocar una angustia en nosotros, porque esa carga, ese dolor y esa angustia solo se presenta, otra vez lo digo, en los verdaderos creyentes. El que no es creyente no le interesa seguir pecando. No le provoca una carga ni una angustia, no importa. Este grito desesperado, solo es de verdaderos creyentes. Y entre más maduros, ese pesar es todavía mayor. Porque a veces uno empieza la vida cristiana y da uno ahí medio pasito, ¿verdad? Y voltea todo jactancioso, no, ya voy avanzando, no, ya soy bien santo, ¿no? Pero los verdaderos creyentes más bien ven hacia adelante, ven al Señor Jesucristo y dicen, todavía me falta. Y cuando más van avanzando, van acercándose más a entender, a comprender, a vivir la santidad de Dios. Y entonces van a tomar mayor conciencia de su propio pecado. Y entonces ese grito desesperado va a ser cada vez mayor. Miren, no basta decir, es que yo no quiero hacer el mal. No basta decirlo, porque estamos bien acostumbrados a decir lo correcto, ¿verdad? Y ninguno de los presentes seguramente dice, no, yo sí, a mí no me preocupa, ¿no? No, yo quiero hacer lo bueno, ¿no? Y siempre solemos decir, no, y Dios es lo más importante en mi vida, ¿verdad? Y yo quiero agradar a Dios. Pero no basta decirlo, eso no es suficiente. Debe ser una realidad. Porque tomemos en cuenta, recordemos, esa realidad interior es perfectamente conocida por el Señor. Así es que si alguien diga, no, es que yo sí no quiero hacer lo malo, yo solamente quiero hacer lo que agrada al Señor, bueno, lo podrá decir y quizás podrá engañarnos a nosotros, pero al Señor no lo va a engañar nunca. Por eso es un grito desesperado
de alguien que es verdadero creyente. Recalco que el tener realmente esa lucha es evidencia de esto, de una verdadera salvación. Pero además de un creyente que realmente va avanzando hacia la madurez y que cada vez más se da cuenta de su incapacidad, de su falta para llegar a la santidad, tal como la del Señor Jesucristo, y por eso se lamenta y por eso gime, anhelando ser librado ya de esa parte de su ser que aún no ha sido redimida. Y ante esa desesperación, poder entender, poder tener el gozo, la esperanza de que en el Señor Jesucristo de verdad puede seguir avanzando, no de derrota en derrota, sino de victoria en victoria. ¿Tú tienes este sentido? ¿Tú tienes este anhelo? ¿Tú eres esa clase de creyente? Es importante que meditemos en esto. Que Dios los bendiga.